Vamos a ir a Juan capítulo 18, vamos a ver el pasaje de la exposición de hoy, que empieza en Juan 18 y versículos del 28 en adelante. Juan 18, del 28 en adelante, dice así: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. La última semana, hace 2 semanas que tuvimos la exposición de Juan, vimos la primera parte del proceso de Jesús. La primera parte, que es un proceso ante las autoridades judías, ante las autoridades del templo, en que, por supuesto, a Jesús lo arrestan en el Monte de los Olivos, lo llevan a Anás, porque aunque Anás no es el sumo sacerdote, sí es el que mueve los hilos de las marionetas que son sumos sacerdotes, en ese caso su yerno Caifás, y Anás, por supuesto, estaba decidido que Jesús tiene que morir.
Y, por supuesto, Juan ni siquiera se detiene en Caifás, porque sabe que la decisión la había tomado Anás. Caifás ya había advertido, lo cuenta Juan en su Evangelio, que Jesús tenía que morir, e inmediatamente los judíos, que son conscientes de que no pueden aplicar la pena de muerte, se lo llevan a Pilato. Y la descripción es una descripción al mismo tiempo muy breve, pero terrible. Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Posiblemente hay pocos textos más breves y más condenatorios de un sistema espiritual podrido de la cabeza a los pies. Aquella gente, por supuesto, podía seguir los rituales de pureza de la ley de Moisés y no osar ni por un momento acercar la planta del pie al lugar donde vivía un goy, un gentil, un romano, porque eso les hubiera conferido una impureza ritual que les hubiera impedido comer la Pascua. Pero derramar sangre inocente, sin ningún problema. Y es terrible. Es terrible cuando de pronto la religión, la visión espiritual, se detiene en minucias, como por ejemplo la pureza ritual, y no tiene el más mínimo problema de conciencia en derramar sangre inocente. Cuando de pronto hay una religión, un sistema espiritual, cualquier tipo de sistema, que puede ser totalmente cuidadoso con el aspecto ceremonial, ritual, y que sin embargo corre a derramar sangre inocente, es porque se ha pervertido de una manera terrible. Y lo que va a suceder a continuación, el proceso ante Pilato, lo ilustra muy bien. Juan dice lo siguiente a partir del versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Los representantes del templo llegan hasta el pretorio, el lugar donde estaba Pilato, desde el que impartía justicia, desde el que gobernaba cuando bajaba a Jerusalén. Por regla general, la mayor parte del año el gobernador romano estaba en Cesarea. Cesarea es una ciudad en la costa, ahora de Israel, que recibía el nombre de Cesarea porque era una ciudad muy bonita, todavía los restos arqueológicos son muy bonitos, a orilla del mar, y la había construido Herodes, y para adular al César la había llamado Cesarea, la ciudad de César. Y ahí es donde estaba el emperador romano, porque tiene unas vistas muy bonitas al mar Mediterráneo, el clima es agradable y no es un agujero pestilente como Jerusalén. Pero cuando llegaba la Pascua, los judíos a veces se ponían levantiscos. Y entonces el gobernador bajaba hasta allí y se alojaba en el pretorio. Y además los romanos, conociendo cómo eran los judíos, habían construido una torre, la Torre Antonia, desde la cual se podía ver lo que hacían en el templo. Y si sacaban los pies del plato, como dirían en España, si empezaban a hacer lo que no debían, aparecían los legionarios y ponían orden a golpazos. Y entonces llegan hasta donde Pilato. Se supone que un legionario pregunta a aquella comitiva del templo qué quieren y le dicen: queremos hablar con el gobernador. Y cuando les dicen pasad, dicen: no, no podemos pasar, porque nos contaminaría entrar en la casa del gobernador, que salga el gobernador. Y Pilato no tiene más remedio que salir, seguramente no de muy buen humor. Y cuando tiene que aguantar a estos sujetos insoportables y levantiscos que le obligan a levantarse de donde él está y a salir fuera, porque ellos no pueden entrar, la primera pregunta es: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y uno se imagina hasta la cara de Pilato como diciendo: ¿por qué me estáis molestando, asquerosos judíos? ¿No tenéis bastante con vuestra dichosa fiesta para encima venir a perturbarme? Y el tono de Pilato se percibe porque la respuesta de los judíos es tremenda. Si este no fuera un delincuente, no te estaríamos molestando.
Venimos porque es un delincuente. No nos mires con esa cara, Pilato. No te pongas molesto porque te obligamos a salir. Te traemos a un delincuente. Pero eso a Pilato no le convence. No simpatiza con esa gente. Ha tenido roces muy fuertes con ellos en los años anteriores. Seguramente los aborrece, los encuentra detestables. Y entonces lo que les dice es para quitárselo de encima. Bueno, pues si es un delincuente tenéis una ley, ¿no? Y además es una ley que el derecho romano le concede privilegios. Lo tomáis y lo juzgáis vosotros. No me hagáis perder más el tiempo, indeseables. A fin de cuentas lo podéis hacer. Y era cierto, los judíos dentro del Imperio Romano tenían algunos privilegios que no tenían otros pueblos. Sobre todo a partir de Julio César, que era un genio y era un gran político, pero que se endeudaba mucho y que en algún momento tuvo que pedir dinero a prestamistas judíos. Julio César concedió una serie de privilegios a los judíos que no tenían otros pueblos dentro del Imperio Romano. En el Imperio Romano había ciudadanos romanos de pleno derecho, como era Pablo, pero luego había multitud de pueblos. Y esos pueblos generalmente se tenían que adaptar al derecho romano, a las normas romanas. Y desde Julio César, apenas unas décadas antes, lo que sucedía era que los judíos tenían privilegios. Por ejemplo, no tenían que hacer el servicio militar. Por ejemplo, no tenían que trabajar en Shabbat, en sábado, se les reconocía. Por ejemplo, podían tener sus fiestas y nadie tenía derecho a interferirlas. Tenían un trato desde ciertos puntos de vista de privilegio y en el caso de Judea, además, podían juzgar a la gente según su ley. De modo que Pilato dice, bueno, vosotros tenéis aquí privilegios, ¿no? No todo el mundo puede usar su ley. Vosotros la tenéis, llevaos a este sujeto y lo juzgáis según su ley. Y en ese momento los judíos le dicen, no. Según nuestra ley, no. Porque tú sabes que nos habéis quitado el jus gladi, como lo llamaban los romanos, el derecho de espada, la posibilidad de ejecutar la pena capital. Y como nos lo habéis quitado, y la pena capital solamente la puede aplicar el gobernador romano, tú tienes que ejecutarlo. Ese derecho no nos lo habéis reconocido, nos lo habéis quitado. Y uno diría, qué cosa tan horrible, ¿no? Pero Juan, en el versículo 32, dice, esto fue para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan siquiera lo que significaba la acusación de blasfemia entre los judíos, la Torá marcaba la pena de muerte, pero por apedreamiento. Y en este sentido, efectivamente, cuando los judíos querían ejecutar a un blasfemo, y generalmente aprovechaban un momento en que el gobernador romano estaba fuera, lo que hacían era que lo apedreaban. Si ustedes van al capítulo 7 del libro de los Hechos, en ese momento el gobernador romano había salido, venía desde Roma su sustituto, y en ese intervalo entre la salida y la entrada del nuevo gobernador, las autoridades del templo matan a Esteban como blasfemo y, por supuesto, lo apedrean. Y hay alguna otra ocasión en que los judíos aprovecharon que no había gobernador romano, había salido el gobernador, pero no había llegado su sustituto, para matar a cristianos, por ejemplo, a Santiago, el hermano de Jesús, y, por supuesto, siempre los apedreaban. Pero es curioso que Jesús, cuando había hablado de su muerte, había dicho, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí, y el Evangelio de Juan, como vimos ya hace meses, dice que de esa manera indicó la manera en que iba a morir, la forma en que iba a morir. Cuando a ti te apedrean, te lapidan, no te levantan. Todo lo contrario, te estrellan contra el suelo a golpe de pedradas. Pero Jesús había dicho que moriría de una manera en que sería levantado, como sucede con los que mueren en el suplicio de la cruz. Y Juan dice, estos no podían apedrearlo. Efectivamente, iba a ser el poder romano el que iba a ejecutar a Jesús y lo iba a hacer de la manera que Jesús lo había anunciado. Yo, Juan, lo escuché. Yo recuerdo cuando él dijo que en el momento en el que él fuera alzado, atraería a todos hacia sí. Estaba hablando de su muerte. Y así fue.
murió clavado en una cruz. A Pilato, la posibilidad de escuchar a los judíos no es algo que le atraiga, es más, desconfía, sabe cómo son, los conoce desde hace años, ha tenido choques con ellos ya. De manera que entra otra vez en el pretorio, versículo 33, y hace que le traigan a Jesús. Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato no está para pasar frío, hacía frío. Recuerden cómo Pedro se puso a calentarse en un fuego en la casa del sumo sacerdote, en el patio. Pilato no estaba para pasar frío porque esos imbéciles venían a estropear su descanso. De manera que volvió a meterse en el pretorio y dijo: a ver, traedme al reo para ver qué pasa. Y cuando llega el reo y lo ve: ¿tú eres el rey de los judíos? Y uno casi parece que está viendo a Pilato diciendo: pues, ¿cómo se ha devaluado lo del rey de los judíos? ¿Este es el rey de los judíos? Y Jesús en ese momento le da una respuesta tremenda. ¿Esto lo dices por ti mismo o te lo han dicho? Por cierto, conversación en griego, 100% seguro. Pilato no hablaba arameo, quizá Jesús conocía el latín, pero en esa zona del imperio se utilizaba el griego, que es la lengua del Nuevo Testamento. Y Jesús, como cualquier muchacho que hubiera crecido en Galilea, aunque en casa hablara arameo, fuera de casa hablaba en griego. Como cualquier chico hispano que crezca en Estados Unidos, en su casa sigue hablando en español, fuera de casa normalmente habla en inglés. Y la conversación transcurre en griego. Y cuando Jesús le dice: esto ¿lo dices tú porque se te ha ocurrido a ti o te lo ha contado alguien?, la respuesta de Pilato es tremenda. Versículo 35. ¿Soy yo acaso judío? Vamos a ver, majadero, ¿me ves a mí cara de judío? Esta noche me están poniendo cada vez más irritado esta gentuza de Jerusalén. ¿Tengo yo cara de ser judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí, de modo que ¿qué es lo que has hecho? Yo no estoy para discutir estas cuestiones vuestras. Yo estoy para gobernaros y no sois fáciles de gobernar. Yo no tengo cara de judío. Se ve obviamente que soy un caballero romano. Y en ese momento Jesús le contesta, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato, te voy a hablar con claridad. Si te han dicho que soy rey de los judíos y tú estás interesado en saberlo, dejemos claro qué significa ser el rey de los judíos en la Biblia, porque no es lo que estos creen. Estos esperan un rey que efectivamente os degüelle a los romanos, someta al resto de los pueblos y coloque a los judíos por encima de todo el mundo, lo que hoy llamaríamos supremacismo judío. Pilato, yo no tengo nada que ver con eso. Mi reino no es de este mundo. ¿Y sabes cómo se nota que mi reino no es de este mundo? Mis seguidores no han combatido. ¿Qué caracteriza a todos los reinos del mundo en relación con su rey, aunque se le llame presidente o primer ministro o emperador? Que la gente combate a las órdenes de ese rey. Mis seguidores, si mi reino fuera como los reinos de este mundo, habrían combatido para que yo no fuera entregado a las autoridades judías. Y es posible que Jesús pensara, bueno, el tonto de Pedro lo intentó, pero porque es un despistado. Pero mis seguidores obviamente no lo han hecho porque mi reino no es de aquí. Es triste la manera en que esta enseñanza que Jesús le pone delante a Pilato ha sido olvidada por el cristianismo a lo largo de los siglos. Durante los 3 primeros siglos de historia del cristianismo no hubo un solo cristiano en un ejército, ni romano ni de ningún tipo.
Creían, como Jesús le dijo a Pilato a la cara, que el reino de su rey no era como los reinos de este mundo y por lo tanto no combatían. Y una de las características de ese reino es que mis seguidores no combaten. Y si mi reino fuera como los reinos que tú conoces y el rey judío que a ti te preocuparía, ellos hubieran combatido y no lo han hecho. Y desgraciadamente a lo largo de la historia, no solamente es que hayan combatido y matado y derramado sangre, sino que en muchas ocasiones lo han hecho bajo banderas y estandartes donde aparecía una cruz. Cuando todo el que lee los evangelios sabe que en la cruz murió Jesús, pero nadie utilizó jamás una cruz para combatir contra otros siendo discípulo de Jesús, y nadie utilizó jamás una cruz para matar a aquellos que no eran cristianos. Y Jesús es muy claro. Mira, Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, como esos, mis seguidores hubieran combatido. No lo han hecho. Y Pilato escucha eso y se siente un poco confuso e inmediatamente le pregunta a Jesús, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: «Luego eres tú rey». Y respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, mi reino es distinto. Los miembros de mi reino no combaten, no derraman sangre. Y Pilato le dice: bueno, ¿pero eres rey o no eres rey? Luego tú eres rey. Por lo tanto, tú eres rey. Y Jesús dice: sí, eso es lo que estás diciendo. Pero mi misión no es ser un rey como los reinos de este mundo. Yo he venido fundamentalmente para dar testimonio de la verdad. Y te voy a decir otra cosa, Pilato: los que son de la verdad me escuchan. La verdad no se impone mediante la coacción, mediante la violencia o mediante el marketing. La verdad se abre camino y los que son de la verdad la escuchan. E históricamente también el cristianismo lo ha olvidado a lo largo de los siglos. En la Edad Media en España decidieron que a la gente la iban a salvar quisiera o no se quisiera salvarse y, por supuesto, pusieron en la tesitura de morir o convertirse al catolicismo a judíos y a musulmanes. Y, hombre, había algunos judíos que se resistían, pero había otros que se dejaban bautizar. Luego, por supuesto, en secreto seguían viviendo como judíos y pasaba con musulmanes. No digamos ya de aquellos casos en que efectivamente no aceptar esa verdad, supuestamente, podía ocasionar unas situaciones de esclavitud terribles. Desde luego, a los indígenas del Perú, cuando llegaron los conquistadores españoles, no les dieron a elegir. O realmente se bautizaban o la suerte podía ser terrible. Y es algo que se ha producido a lo largo de la historia. Hay otra gente que, por supuesto, no se le ocurriría obligar al prójimo a convertirse y bautizarse a su fe, pero que cree que realmente el Evangelio puede avanzar si utiliza trucos como para vender refrigeradores o vender aparatos de aire acondicionado o vender automóviles. Yo he conocido gente que de pronto había encontrado la fórmula casi mágica para que la gente se convirtiera y aceptara el Evangelio, y te la explicaba. Y eran simplemente estrategias de mercado. Y como ya soy viejo, y además en vez de ser cada día más joven, cada día soy más viejo, y veo las cosas con perspectiva de tiempo, pues he ido viendo cómo muchas de esas cosas en un primer momento aparentemente funcionan, pero como no hay realmente una aceptación de corazón del Evangelio, y como el Espíritu Santo realmente no ha tocado esos corazones, simplemente a una persona la han manipulado psicológicamente, como el que llega a tu casa y te quiere vender una aspiradora, al cabo de un tiempo de eso no ha quedado casi nada. Y es lo que Jesús le dice en ese momento a Pilato: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y estoy tranquilo, porque los que son de la verdad escuchan la verdad.
y eso no se puede sustituir ni por la fuerza ni por la manipulación. Pilato todavía más sorprendido, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿De qué me estás hablando, Jesús? Yo soy un miembro de la orden ecuestre del Imperio Romano, soy un caballero. Puedo aspirar un día a entrar en el Senado, porque en el imperio ya los caballeros, aunque no seamos aristócratas, estamos entrando desde hace algunos años en el Senado. Puedo aspirar a tener un gobierno más importante que este, no en este agujero al extremo del Mediterráneo que se llama Judea. Sé lo que pasa en la corte del emperador Tiberio. Conozco muy de cerca a Sejano, que es su valido, el que le susurra al oído lo que tiene que hacer. ¿Pero qué me hablas de la verdad? Si llevo años moviéndome entre políticos. ¿Pero qué me hablas de la verdad? Si yo tengo que sujetar esta región para que continuamente tus compatriotas no me armen líos. ¿Qué es la verdad? Y Pilato no se queda ni a esperar la respuesta. Fíjense, versículo 38, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Pero qué me dices? Que has venido a dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y muchísima gente hoy en día diría lo mismo que Pilato. No, es que quiero darte testimonio de la verdad. Diría, ¿qué verdad? No será la que vemos cuando ponemos la televisión, ¿no? Que es una máquina de producción de mentiras. No será lo que sale de un receptor de radio, que de nuevo también es una máquina de producir embustes. O lo que escuchamos a los políticos, o lo que leemos en la prensa. ¿Pero qué es la verdad? Si vivimos en un mundo donde todo es mentira y solo los ingenuos se creen que hay partes de verdad en lo que escuchan. Y Pilato ni se queda a escuchar a Jesús. Si Jesús le podía aclarar que era la verdad, Pilato desde luego no creía en qué pudiera ser la verdad. Salió, se dirigió a los judíos y les dijo, yo en este no encuentro ningún delito. Me importa un pimiento lo que penséis, pero acabo de hablar con él. No sé si está loco, no sé si es un ingenuo, no sé si es demasiado inocente, pero yo no encuentro ningún delito en él. Y os voy a proponer una manera de que salgamos de este enredo y podamos ir a descansar. A mí me habéis sacado de la cama a esta hora, tengo ganas de volverme a dormir, me estáis cargando mucho, pero os voy a dar una vía de salida, porque yo soy civilizado a diferencia de vosotros. Vosotros tenéis una costumbre, y efectivamente el Talmud recoge esa costumbre, de que cuando llega la Pascua hay un preso condenado a muerte al que yo puedo poner en libertad como gobernador. Pues le pongo en libertad. Os vais vosotros, yo me vuelvo a la cama y asunto terminado. Y Pilato, que quizá creía que la cosa iba a acabar ahí, en ese momento los otros no le dicen, no, señor gobernador, eso es inaceptable. No, empiezan a gritar diciendo, si vas a poner a alguien en la calle, si vas a liberar a alguien, si vas a indultar a alguien, si vas a perdonar a alguien, a este no, a Jesús no, a Barrabás. Y uno diría, ¿y quién era Barrabás? ¿Un sabio rabino al que los romanos paganos habían encerrado? ¿Un benefactor del pueblo judío al que los romanos no podían soportar? No, como dice aquí, Barrabás era un ladrón. Y la palabra que aparece en griego sería más justo traducirla como era un bandolero. Era un bandido, era un asaltacaminos. No, a este Jesús ni hablar. Nada de que lo indultes, Pilato. Antes a Barrabás que a Jesús. Y en ese momento Jesús dice, Pilato dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. No estáis dispuestos a aceptar que este hombre es inocente. No estáis dispuestos a que lo perdone. Voy a hacer algo, a ver si con esto os conformáis, porque evidentemente no vais a consentir que salga por su propio pie del pretorio. Le voy a dar una paliza y así os conformáis. Ni para ti ni para mí, que dirían en España.
no lo voy a poner en libertad con todos los pronunciamientos favorables, pero tampoco veo razón para matarlo, que le den un palizón. Capítulo 19 y versículos del 1 en adelante. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Vamos a llegar a un acuerdo. La pena de flagelación era una pena en sí misma. Esto no era un regalo. De hecho, había gente a la que se condenaba a la flagelación. Los romanos no tenían un límite para los latigazos que daban, para los azotes que daban. Los judíos tenían un límite de 40, no más de 40. Y daban siempre 40 menos 1, por si alguien se había equivocado al contar, no darles más latigazos de los que tenían que darle. De manera que cuando a Pablo lo condenaron varias veces las autoridades judías a ser azotado, siempre le dieron 40 menos 1 porque el máximo era 40 y no podían excederse. Había gente que quedaba lisiada. Hagan ustedes simplemente la práctica de coger un cinturón y dense con el cinturón en el brazo. Y luego piensen lo que es no que te den con un cinturón de cuero en el brazo, sino que ese cinturón en el extremo de lo que son las tiras del látigo tenga bolitas de plomo y tenga trozos de hueso. De tal manera que cuando el verdugo te da con el látigo, al tirar se te lleva la piel y la carne que se ha agarrado a las bolitas de plomo o a los trocitos de hueso. Este hombre es inocente, pero en fin, con tal de llegar a un acuerdo y que os vayáis de aquí de una vez, que lo azoten. Y por supuesto los soldados lo azotaron. Pero hombre, ya que tenían a un judío entre las manos y que estaban hartos de ello, y que cuando iban por las calles de Jerusalén o de otros sitios, como todavía hacen los judíos hoy en día, si vas por Jerusalén, veían a un gentil y escupían en el suelo, para una vez que tenemos uno aquí, se va a enterar. ¿Qué dice? ¿Que es el rey de los judíos? Muy bien, hombre. Esa zarza que tenéis ahí, hacedme una corona que se la vamos a poner. Se va a enterar de lo que es estar coronado. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la posibilidad de tocar precisamente el tipo de espinas con que se forma esta corona. Yo sí. Solamente el acercártela es sumamente doloroso. Si te la encajan en la cabeza, debe ser algo terrible. Y para que quede claro lo que pensamos de los judíos y de su rey, le damos de bofetadas, nos burlamos de él y decimos: «Salve, Rey de los judíos», y además le ponemos un manto de púrpura, porque los reyes tienen que llevar un manto de púrpura. De manera que no solamente lo flagelamos, pena que había gente a la que la dejaba lisiada o la dejaba tan mal que moría al cabo de pocos días o pocas horas, sino que además nos divertimos un rato. Y Pilato piensa, quizá de esta manera, hombre, Jesús ha quedado hecho una pena, pero quizá voy a acabar convenciéndoles de que no lo condenen a muerte. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Mirad, de nuevo Pilato tiene que salir a la calle donde están los judíos, porque no tienen ningún problema en que suelten a un criminal y en que maten a un hombre inocente, pero pisar la casa de un goy, de un gentil, jamás, jamás, jamás. Y Pilato vuelve a salir. Y están en la calle y les dicen: «Mira, os lo traigo fuera para que lo veáis. Yo sigo sin ver ningún delito en este hombre. Este hombre es inocente». Y aparece Jesús con la burla de la corona de espinas, sangrando por la espalda, con la sangre que le cae desde la cabeza, por las espinas, y llevando además el manto de púrpura. Y Pilato les dice: «He aquí el hombre».
En latín, ecce homo, que por eso ciertas imágenes de Jesús se conocen en la Iglesia Católica como ecce homo, he aquí el hombre en latín, aunque seguramente hablaba con ellos en griego. Y el significado es tremendo, porque lo que está diciendo Pilato es: este es el hombre al que queréis matar. Pero si está hecho una ruina, si la gente que tengo en el pretorio lo ha destrozado, ¿no veis que incluso mis soldados se han burlado de él y no reacciona, no abre la boca? Este es el hombre al que queréis matar. ¿A qué viene este ensañamiento? Y sin embargo, como muchas veces que habla el poder y se refiere a Jesús, lo que estaba diciendo Pilato era una auténtica realidad. Este es el hombre, no vosotros. No mis soldados en el pretorio, ni siquiera yo. Si hay que hablar de un hombre que sea verdaderamente un hombre, es este. Aunque solo de verlo se te caiga el alma a los pies porque lo han destrozado ahí dentro. No merece la pena matarlo. Es un despojo humano ahora mismo, después de haber pasado por las manos de mis legionarios. Pero la actitud de los principales sacerdotes era obvia, versículo 6. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Y Pilato les dijo: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo ningún delito en él». Aquella gente que ve a Jesús destrozado, en absoluto sintió el más mínimo asomo de piedad, de compasión, de pesar, de lástima. Todo lo contrario. Muy posiblemente aquella visión de Jesús los excitó. Si hemos conseguido que Pilato ya consienta en darle una paliza, lo tenemos a esto de que finalmente lo condene a muerte. Y empezaron a gritar: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato, no te puedes quedar a medias. No nos conformamos con la tortura. No nos conformamos con una paliza ahí dentro. Crucifícalo. Y Pilato, que está cada vez más harto, dice: «Bueno, crucificadlo vosotros porque yo no encuentro ningún delito en él. No veo razón para este ensañamiento». Y Pilato no era precisamente un personaje blandito ni compasivo. Y los judíos le tienen que recordar lo que efectivamente le han dicho desde el principio, versículo 7. Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Pilato, este hombre se ha hecho Dios, tiene que morir. No lo podemos ejecutar porque nos habéis quitado el jus gladi, pero tiene que morir. Es más, te podemos decir que hemos intentado matarlo, pero es que se nos ha escapado. Si me acompañan a Juan, capítulo 5, aparece precisamente uno de esos episodios. Y dice así en Juan, capítulo 5 y versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pilato, este hombre, pretende que es igual a Dios. De acuerdo con nuestra ley, tiene que morir. ¿Y qué pasa cuando Pilato escucha eso? Versículos del 8 en adelante. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Y respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Cuando Pilato escucha que este hombre es hijo de Dios, se asusta. Que uno diría: ¿por qué? Pilato tenía algo de idea de lo que predicaba Jesús, de lo que predicaba el cristianismo, de lo que enseñaba el judaísmo. No. Pero Pilato creía,
como cualquier romano, que claro que había hijos de Dios que se movían por la tierra y que eran gente muy poderosa. El emperador Augusto, durante cuyo reinado nació Jesús, era llamado precisamente Divus Augustus, el dios Augusto, y lo fue llamado cuando todavía vivía en la tierra. Su tío, Julio César, era conocido como Divus Julius Caesar, el dios Julio César, solo después de morirse. Pero con Augusto, efectivamente, ya un hombre podía ser hijo de Dios y Dios en ese momento. Y el emperador que había en ese momento, Tiberio, ya era venerado como Dios. ¿Quién es este tipo? ¿A quién me han traído estos judíos? ¿Y si realmente es un personaje que tiene cualidades divinas? De manera que Pilato, asustado por lo que acaba de oír, entra otra vez en el pretorio, le tienen para arriba y para abajo todas esas horas y le dice a Jesús: ¿de dónde eres? A ver, explícame qué está aquí pasando, porque yo esto cada vez lo entiendo menos. ¿De dónde eres? Y Jesús no le dio respuesta. Y entonces Pilato le dice: pero bueno, ¿tú cómo te atreves a no dirigirme la palabra? ¿Cómo se te ocurre no hablarme? ¿Es que no te das cuenta de que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad, si quiero, para que salgas por ahí? ¿Es que no sabes quién manda aquí? Y la respuesta de Jesús es terrible. Tú no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuese dada de arriba. Si yo estoy aquí, no es porque esos miserables me han traído. Si yo estoy aquí, no es porque tú eres el procurador romano de Judea. Es porque aquí hay un proceso muchísimo mayor que viene de arriba y del que tú no tienes ni idea, y esos que están fuera tampoco. Y por supuesto los que me han traído aquí tienen bastante más culpa que tú. Que no te ha importado un pimiento si acaso has oído hablar de mí en algún momento en estos años. Lo que dice aquí Jesús es verdaderamente tremendo. El ser humano, sobre todo cuando tiene poder, tiene la convicción de que cambia la historia. Tiene la convicción de que puede hacer que el destino sea de otra manera. Tiene la convicción de que tiene poder y autoridad para actuar sobre las vidas de otros. Y en apariencia es así, pero solo en apariencia. Yo he visto a la muerte de cara en varias ocasiones. He visto a la muerte de cara en un accidente de automóvil del que salí sin un rasguño, pero del que podía haber salido para que recogieran mis restos con una cucharilla de café. Creo que en alguna vez he contado cómo en el plazo de solo una semana estuve a punto de ser fusilado 2 veces en Centroamérica. Y, en última instancia, estoy aquí porque en un momento determinado el Señor me salvó de morir de una bomba explosiva en mi domicilio en España. Y no sé finalmente si voy a morir durmiendo tranquilamente en la cama, que seguramente es lo más posible, o si voy a morir de otra manera, que puede ser violenta, como ha fallado en otras ocasiones. Pero igual que Jesús le dice a Pilato, no tengo la menor duda de que no hay nada que pase en nuestras vidas que Dios no haya permitido antes por un propósito mayor. Como Jesús dice, vosotros valéis más que unos pajarillos y ni uno de estos gorriones cae a tierra sin que mi Padre lo permita. Cuando yo llegué a este país y llegué en una situación muy difícil, el mismo día que yo aterrizo aquí, me avisan de que me acabo de salvar de volar por los aires en Madrid. Me encontré con una situación difícil, no tenía nada, tenía que empezar no de cero, de bajo cero. Amigos que tenía de pronto se los tragó la tierra, se olvidaron de que éramos amigos. Y era una situación difícil. Y un día salí de mi casa en Miami, donde estaba entonces, iba caminando sin rumbo fijo, simplemente salí para despejarme un poco,
pero debía de sentirme tan agobiado que en vez de ir mirando al frente, que es lo normal cuando vas caminando, iba con la vista clavada en el suelo. Y de pronto, apenas a unos metros de mi casa, vi un pajarito muerto en medio de la hierba. Y en ese momento recordé el pasaje del Evangelio donde Jesús dice: valéis mucho más que estos pajaritos, y sin embargo ninguno de estos gorriones cae a tierra sin permiso de mi Padre. Lo que Jesús le está diciendo a Pilato es tremendo. No, Pilato, tú no tienes autoridad. Tú eres un infeliz que se lo cree. Tú estás en medio de un proceso que no controlas. Y ni siquiera cuando ha habido grandes persecuciones a lo largo de la historia, los que las han desencadenado las controlaban. Eso estaba en medio de los propósitos de Dios. Y Jesús le dice a Pilato: no te equivoques. Tú ni tienes autoridad para matarme, ni tienes autoridad para salvarme, y si una autoridad muy superior a la tuya no lo hubiera consentido, yo ni siquiera estaría aquí contigo. Y por supuesto los que me han entregado tienen mucha más culpa que tú. Lo cual evidentemente debió de ser tremendo para Pilato, pero la verdad es que nuestra vida está en manos del Señor y no de los hombres, y no hay que tener miedo a los hombres. Y en última instancia, como decía un personaje histórico especialmente valiente, el cobarde muere muchas veces, el valiente solo muere una. Y si cree en Cristo, sabe que además, después de morir solo una vez, va con el Señor. ¿Y qué hace Pilato en ese momento? Porque este hombre que es inocente y que él ha querido poner en libertad, este hombre al que ha sometido a tortura, a ver si las autoridades del templo se ablandan un poco, este hombre al que está empezando a tener miedo porque esto no es solo un hombre, hay algo más, resulta que no está asustado, no está amedrentado, no se ha lanzado de rodillas al suelo diciendo: tienes razón, Pilato, ponme en libertad, sino que me dice que yo no tengo ninguna autoridad y que aquí las cosas se deciden más arriba. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Y entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pilato quería soltarlo. Aquí hay algo demasiado grande, demasiado extraño, demasiado poderoso, demasiado valiente como para que yo sepa lo que tengo por delante, pero esto es muy peligroso. E intenta insistir con aquellos judíos: ¿acaso no lo he flagelado ya? Pero ¿no veis que no tiene ningún delito? ¿Pero no os dais cuenta de que es un pobre hombre destrozado por los azotes? ¿Pero a qué viene esto? Y los judíos utilizan el último argumento al que Pilato es sensible. Vamos a ver, Pilato, no te engañes. Tú tienes el tratamiento oficial de amicus Caesaris, amigo de César. Lo tiene muy poca gente, generalmente gente de cierto nivel político. ¿Cuánto tiempo crees que el César Tiberio te va a considerar amicus Caesaris, amigo del César, si consientes que alguien que dice que es rey salga en libertad de este pretorio? ¿Tú te das cuenta de lo que hay? Y Pilato intenta el último paso. Si salgo del pretorio, si se lo enseño a la multitud, si la multitud empieza a decir: Pilato, ponlo en libertad, hasta puedo intentar vender esto al emperador. Y si llega hasta Tiberio lo que sucede, yo le digo: mira, César, yo lo saqué, la gente empezó a decir: Pilato, ponlo en libertad, yo lo puse en libertad, yo quedé bien, tú, César, quedas bien, no hay ningún problema, de manera que lo saca y dice: aquí está vuestro rey. Respuesta, versículo 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo.
Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. No, Pilato. Nosotros no vamos con bandidos así. Nosotros somos leales súbditos del César. Nuestro único rey es César. La base de nuestro poder en Jerusalén es César. Si alguno tiene la curiosidad, en otro momento, y sería una curiosidad excelente, de ir al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis aparece un personaje misterioso del que se dice que es la gran ciudad y que esa gran ciudad, a la que se llama la Gran Ramera y Babilonia la Grande, se apoya, se sienta sobre 7 montes, 7 colinas. Y por supuesto la gente ha especulado mucho y ha imaginado mucho quién es la gran ciudad. Incluso hay quien piensa que va a ser algo del futuro. Pero si uno lee Apocalipsis, en vez de intentar saber lo que es el futuro, con lo que dice Apocalipsis, esa ciudad es la Jerusalén de la época de Jesús. Y el propio libro de Apocalipsis dice que la gran ciudad es conocida espiritualmente como Egipto y Babilonia, y en ella fue crucificado nuestro Señor. Y si es la ciudad en que fue crucificado nuestro Señor, no puede ser nada más que Jerusalén. ¿Y por qué esa gran ciudad se sienta sobre 7 montes? Los 7 montes o las 7 colinas son la ciudad de Roma. Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Cuando Roma fue establecida en el año 753 a.C., comenzó a expandirse hasta que formaba las 7 colinas. Y el autor de Apocalipsis dice: hay una gran prostituta espiritual. Es la ciudad donde dieron muerte a nuestro Señor y Salvador, a Jesús. Y esa prostituta que está borracha de la sangre de los que creen en Jesús, que mató a Esteban, que intentó matar a Pablo, que mató a Jacobo, que mató a Jesús, tiene su poder asentado en Roma. Sin Roma no puede hacer nada. Cuando han querido perseguir a Pablo en Tesalónica, han ido a ver al gobernador romano. Cuando han querido matar a Pablo en otra ciudad, han ido a ver a Galión para que acabe con él. Y cuando quisieron matar a Jesús, fueron a ver a Pilato. Y esa ciudad que ha negado al Mesías y al Hijo de Dios, que ha apostatado de la enseñanza de las Escrituras, que se emborracha con la sangre de los que dan testimonio de Jesús, va a ser destruida por Roma, como fue en el año 70 y como profetiza el Apocalipsis. Y esa es la ciudad que cuando Pilato intenta por última vez salvar a un Jesús al que ha torturado y flagelado para que se sientan contentos, grita: no, no, fuera, fuera, crucifícalo. Y cuando Pilato dice: pero si dice que es vuestro rey, esa ciudad dice: no tenemos más rey que César. Nuestro poder se basa en las 7 colinas, en Roma, crucifícalo. Y Pilato, que es un cobarde, aunque seguramente con menos culpa que aquella gente, como dice Jesús, pero desde luego un cobarde, como dice el versículo 16, lo entregó entonces a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Es terrible esta parte del Evangelio de Juan. Un hombre totalmente inocente, que nunca había hecho otra cosa más que el bien y que no había predicado más que la verdad, es llevado por los supuestos representantes de Dios en la tierra para que lo maten. Y un pagano, que no tenía muchos escrúpulos y que era un personaje muy despiadado, sin embargo se dio cuenta de que aquello era absurdo. Bueno, derramar sangre para mantener el orden quizá es lo obligado, pero si este hombre no ha hecho nada. Y a medida que lo iba interrogando se daba cuenta de que era totalmente inocente.
E intentó de alguna forma que, bueno, si le damos un palizón y casi lo dejamos lisiado, a lo mejor se conforman, pero no. Y cuando de pronto le dijo a aquel hombre, ¿te das cuenta de que tienes que convencerme de algo porque yo te puedo salvar o yo puedo hacer que acabes en la cruz? Aquel hombre intrépidamente le dijo, no, tú no tienes más autoridad que la que te han dejado desde arriba. No tienes ninguna. Esos de ahí fuera que no entran en el pretorio tienen más culpa que tú. Pero, Pilato, tú no controlas la situación. Esta es una situación que está en unas manos mucho más elevadas y más poderosas que la tuya. Y cuando se llevaban a Jesús y aquella multitud escuchó la fórmula del gobernador romano, ibis in crucem, en latín, irás a la cruz, que era la forma en que se pronunciaba la sentencia de muerte en la cruz. En el caso de las autoridades del templo, estaban entusiasmadas. Habían conseguido convencer con sus protestas de lealtad al César de que había que matar a Jesús. Y Pilato seguramente se sentía muy mal y muy asustado, pero es posible que pensara, me he quitado por lo menos la situación de encima. Qué mañana tan desagradable, qué manera más horrible de empezar la jornada. Y sin embargo, llevándolo a la cruz, lo que estaba llevándose a cabo, lo que se estaba desplegando, lo que se desarrollaba, era el plan de Dios para salvarnos a nosotros. Y aquella gente que pensaba que tenía la historia en sus manos y que controlaba el futuro y que dirigía el destino, eran simplemente piezas en el plan de salvación de Dios. No debemos de tener nunca miedo, hermanos. No debemos dejarnos llevar nunca por el desánimo. No debemos permitir que el desaliento se apodere de nosotros. No debemos de creer en ningún momento que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque incluso en los momentos más difíciles, cuando puede parecer que nuestro destino está en manos de alguien que es malo y cobarde, cuando puede parecer que estamos desamparados, los propósitos de Dios siguen avanzando. Y siguen avanzando para nuestro bien. Y siguen avanzando para bendecirnos. Como cuando un pobre hombre destrozado por los latigazos del pretorio parecía que iba a una muerte absurda e injusta y ahí se acababa todo. Y sin embargo caminaba hacia la consumación de la historia. Hoy tenemos la Cena del Señor. Y casi parece que es muy difícil encontrar un pasaje más adecuado para recordar la Cena del Señor. Recordar que efectivamente la historia es una historia que Dios dirige y que la dirige para nuestra salvación. Vamos a dar gracias por los símbolos, por el pan y el vino, y luego aquellas personas que estén bautizadas y en comunión con su congregación pueden acercarse a participar de ellos, pueden tomarlos y después daremos gracias y podrán consumirlos. Vamos a dar ahora gracias por ellos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta mañana de domingo, te damos muchas gracias por este primer día de la semana y te damos muchas gracias sobre todo por tu palabra que nos recuerda todos los días lo que fue el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Te damos muchas gracias porque aunque el ser humano crea que puede frustrar tus planes, aunque el ser humano crea que controla la historia, aunque el ser humano crea que puede avanzar la causa del mal, Señor, eres tú quien tienes las riendas de todo en tus manos. Eres tú quien lleva la historia hacia su consumación. Y eres tú el que en ese momento estaba cargando sobre tu siervo, sobre tu Hijo Jesús, el pecado de todos nosotros que nos habíamos extraviado como ovejas descarriadas. Te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana. Te damos muchas gracias por el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Te damos muchas gracias por este pan y este vino que simbolizan el cuerpo de Cristo destrozado en la cruz por nosotros y su sangre derramada en el madero para nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Pueden acercarse a tomar los símbolos. Pueden tomar los símbolos, retirarse a sus asientos y una vez que estén todos en sus asientos daremos gracias y pueden participar de esos símbolos. Recordemos que al tomar de este pan y de este vino anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga y que vendrá un día a por nosotros y ya siempre estaremos con Él. Vamos a participar del pan y del vino. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día tan hermoso que nos has regalado una vez más. Te damos gracias por este primer día de la semana, porque hemos podido venir aquí a cantarte y alabarte, porque hemos venido aquí también para dirigirnos a ti en oración, seguros de que tú nos ibas a escuchar, porque quien está sentado en el trono de gracia es el mismo Jesús. Te damos gracias porque también hemos podido estudiar tu palabra y aprender más de lo que deseas para nuestras vidas. Y te damos sobre todo gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque su sangre nos limpia de todo pecado, porque todos nosotros nos habíamos apartado y sin embargo tú nos trajiste a todos. Te damos gracias porque somos solo un cuerpo cuya única cabeza es Cristo Jesús. Y te damos gracias porque nos has dado un día más y contamos contigo para caminar en santidad los días que quedan por delante. Y todo ello te lo agradecemos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.